Hemos leído, hermanos, Mateo 14 y leímos del 13 al 33 en nuestras lecturas del culto. Y a través de estas lecturas, hermanos, yo quisiera abordar el tema que se aborda aquí, ¿sí? Que es el tema de la fe. Y como Pedro, hermanos, en esta historia tan conocida, yo creo que es de las historias más conocidas, o que se nos hacen muy, que flotan en nuestra cabeza como cristianos, ¿sí? Cuando decimos Pedro, ¿qué se nos ocurre? Bueno, se nos ocurre un personaje arrebatado, ¿verdad? Un personaje atrevido, un personaje que a primera instancia saca la espada y corta la oreja a Malco, ¿verdad? Para proteger a Jesús, pero acto seguido huye corriendo y deja a Jesús, ¿sí? Se nos ocurren muchas cosas de Pedro, así como también se nos debieron de ocurrir muchas otras cosas que después logró, ¿sí? Como cabecilla de los 12 y de la iglesia misma, ¿sí? En donde Pedro fue trabajando el Señor su fe. De ahí que el Señor le dijera a Pedro que Satanás le ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero el Señor ha rogado para que su fe no falte. Y si algo quiso trabajar Jesús con Pedro y con sus 12, fue la fe, ¿sí? Y ahora imagínense, hermanos, que esta fe no solamente fue trabajada a través de la enseñanza, sino a través también de la vista, ¿sí? Porque nuestro Señor, en todo el lapso que Él estuvo acá entre nosotros, logró hacer una gran cantidad de milagros y de obras que Juan nos diría que si quisiéramos escribir las obras que hizo Él, aún y después de resucitado, no, dice Juan, como haciendo esta hipérbole que le decimos, esta exageración, ¿sí? No cabrían los libros en todo el mundo, ¿sí? Pero Juan tiene razón, porque si Dios es el creador del mundo, no cabrían los libros en todo el mundo para describir las obras que Él ha hecho, desde antes incluso de la fundación de la tierra, ¿sí? Y hermanos, dos sucesos muy conocidos: la alimentación de los 5,000 y Pedro caminando sobre el mar, ¿sí? Y yo quisiera responder a una pregunta que hace nuestro Señor el día de hoy, y que quisiera, hermanos, que la tomáramos para nosotros, ¿sí? Y esa pregunta está en el versículo 31 del capítulo 14. Capítulo 14 de Mateo, versículo 31. Ahí al final le hace una pregunta el Señor a Pedro. Y la pregunta es: ¿por qué dudaste? Tremenda la pregunta, ¿no, hermano? Tremenda. ¿Por qué dudaste? ¿Sí? ¿Será que el Señor no sabe por qué dudó Pedro? ¿Será que no sabe, hermano? Claro que sabe. ¿Y por qué hace la pregunta? Para nuestra enseñanza, para nuestra capacitación como cristianos. Porque esa pregunta, aunque se la hace a Pedro, de alguna manera, hermanos, nos la hará a nosotros, tarde que temprano. Y no es, hermanos, para picar costillas, ¿sí? Para hacernos sentir mal. Es una pregunta genuina, sincera. Quiero conocer la respuesta. ¿Por qué dudaste? Ahora, este
esta incredulidad de Pedro tiene ciertos argumentos a su favor, ¿sí? Porque si usted lee el texto, hermanos, se va a dar cuenta que cuando Pedro desciende de la barca, camina sobre el mar como Jesús. Pero ¿qué le hace tambalear y qué le hace caer? ¿Sí? Su vista y su entorno. Su vista y su entorno. Yo el día de hoy le quiero demostrar, hermano, a través de estos pasajes, que su fe va a caer si no está fundamentada en la palabra. Su fe va a caer si está solamente fundamentada en la vista, en lo que se ve. ¿Sí? ¿Quiénes, hermanos, llevan un registro contable de sus gastos y de sus entradas, ya sea a mano o por computadora? ¿Alguien lo hace, hermano? Por curiosidad, ¿verdad? Bueno, yo tampoco, ¿sí? Pero lo intenté hacer, ¿sí? No está en mí, no soy de ese estilo, pero lo intenté hacer. ¿Y sabe qué encontré, hermanos? Aparte de que veía en qué gastaba, ¿sí? Y me daba cuenta de en dónde de repente es que mi billetera se sentía más livianita, ¿sí? Aparte de eso, ¿sabe qué encontré, hermanos? Que fue en detrimento de mi fe, ¿sí? Al menos para mí, fue en detrimento de mi fe. Yo no estoy diciendo que está mal ser organizado, hermanos, claro que no. El Señor, de hecho, al desorden le puso orden, ¿no? Al inicio. Yo no estoy hablando de eso. Pero cuando nosotros llevamos un registro contable de nuestros gastos y de nuestros ingresos, hermanos, empezamos a ver con la vista, ¿sí? Y empezamos a decirnos, mira, entonces tengo que hacer este ajuste, tengo que hacer este otro, tengo que dejar esto, tengo que dejar de comprar aquello, tengo que gastar menos en esto, tengo que comprar productos quizá de otro precio, de otra marca, yo qué sé. Y empezamos a llenarnos de estrategias por lo que vemos, ¿sí? Yo me voy a meter en camisa de 11 varas el día de hoy, ¿sí? Porque incluso, hermanos, yo no estoy diciendo que está mal, pero el ahorro para el retiro, ¿sí? O el afore, que no estoy diciendo que está mal, ¿sí? También es andar por vista. Porque nos sentimos más seguros si en nuestro ahorro hay un monto saludable, ¿no? Pero ¿qué sucede? Es por vista. Y yo le quiero demostrar el día de hoy que si su fe se basa en la vista, su fe se va a ahogar tarde que temprano. Porque la fe, por definición, no ve. Por fe andamos, dice la palabra, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Resulta que Jesús estuvo predicando antes de que sucediera esto, esta caída de Pedro en el agua, y antes de que le dijeran esta pregunta, unos días quizá antes, Jesús estaba predicando, se estaba haciendo de tarde, ya iba a anochecer, estaban en el desierto, estaban las aldeas y las casas de las personas que fueron a escuchar a Jesús, estaban lejos, y entonces los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, se está haciendo de tarde, manda que se vayan a sus casas, ¿sí? Porque se les va a hacer de noche y aquí en el desierto, pues olvídate, ¿sí? El desierto de noche es muerte. Hay bestias salvajes, está el frío a todo lo que da, el camino es largo.
Y entonces Jesús les dice, espérense tantito. ¿Cuánto hay en la tesorería, Judas? ¿Sí? Y sale Judas, ¿verdad? Esto lo estoy inventando, ¿verdad, hermano? Usted lea el texto, ya lo leímos. Va a haber cosas que me las voy a imaginar, ¿sí? Para entrar a esta escena, nosotros, vivir la escena. Y entonces, Judas, tráeme la tesorería. ¿Cuánto tenemos? Sí, Señor Jesús. ¿Dónde la dejé, verdad? Porque era Judas, ¿no? Y saca la tesorería. ¡Pam! 200 dracmas, Jesús. Y sale Pedro. No, hombre, Jesús, no se va a hacer. No, ¿ya viste? Son 5,000 hombres. Agrégale sus mujeres y sus niños. Más de 15,000 personas, Jesús. 200 dracmas. Digo, si tú eres Dios, tú inventaste las matemáticas, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que no va a jalar. Y el Señor les dice, bueno, dejen el dinero por un lado. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alimentos? Pues tenemos ahí unos panecillos y unos pececillos, ¿verdad? Pero le dice Pedro o Tomás o el que usted quiera, ¿verdad? Felipe ahí, Andrés. No, Jesús, menos. Porque mira, son bien poquitos panes y bien poquitos peces. Y entonces Jesús les dice, bueno, como no les resultó la vista, ¿sí? Déjenme, yo pongo orden, ¿verdad? Manden a todos que se sienten. Vamos a empezar por lo primero. Vamos a ordenar, ¿sí? Que se sienten. Hay hambre, hermano. Usted sabe que una multitud con hambre es peligrosa, ¿verdad? Es peligrosa. Hay hambre en el ambiente. Habían recorrido mucho kilometraje para ir a escuchar a Jesús. Se estaba haciendo de noche, ¿sí? Y de noche ya no se lograba regresar a su aldea. Es decir, habían llegado a una esquina sin salida, ¿no? Y entonces Jesús les dice que se recuesten. No, hombre, Jesús, espérate, pues no ves que andan todos hambrientos, ¿no? Que se recuesten. Y de repente evoca, porque dice que se recuesten en el pasto. Evoca de repente esto el Salmo 23. En pastos delicados me hará descansar. Que se sienten, ¿sí? Y imagínense, hermano, ¿aquí cuántos somos? Ahorita sí, a ojo de buen cubero, hermanos, ¿cuántos somos? ¿Unos qué? Unos 50. 50, hermanos, si estoy usando micrófono, ¿verdad? ¿Sí? 5,000, 15,000. Pasen la voz, dice el Señor que se sienten todos, pasen la voz. Que se sienten, que dice Jesús. Siéntate, ven al mijito, ¿verdad? A mi niño Andrés, ya no estés llorando, vente. Y entonces empiezan a sentar todos. Y los discípulos, hijos, ¿qué va a hacer este Jesús? Y Judas, hombre, tenemos 200 dracmas y ni siquiera nos han mandado a la tienda. O sea, y se están sentando y se está haciendo de noche y ya se están escuchando los lobos. ¿Sí? Y entonces se sientan todos y Jesús agarra el pan y lo bendice. Señor, gracias. ¿Y qué dice Tomás, el incrédulo? ¿Gracias de qué, Señor? ¿Nomás vas a comer tú? ¿Sí? ¿Gracias de qué? Gracias, dice el Señor. Y entonces les dice a los discípulos, tomen y repartan. Hermano, ¿sí? ¿Qué hubiera dicho, yo qué sé, Simón el celote, el otro Simón, otro discípulo de Jesús? A ver, ¿qué dijo Jesús? Pedro, ¿qué dijo Jesús, tocayo? Porque los dos se llaman Simón. ¿Qué dijo Jesús, tocayo? Pues que repartiéramos. Pero ya viste, pues eso dijo, ¿sí? Pues ¿qué hacemos? No, pues vamos a darle, digo. Hemos visto muchas cosas muy curiosas con Jesús, ¿no es así? Hemos visto algunos milagros por ahí, vimos cómo sanaba un leproso.
¿Y cómo lo tocó y no le dio lepra? ¿Sí? Bueno, no, está bien, pues vamos a darle. Y empezaron a repartir, hermanos. 5,000, 15,000 personas. ¿Sí? Pasen, ahí está el pan. Pasen. ¿Sí? El que sigue. Y los discípulos se embotaron en su actividad. Y cuando ya no se dieron cuenta, de repente todos tenían pan y todos tenían pescados. De repente. Y entonces llegan los 12, se juntan, ¿verdad? Team back, ¿no? Oye, ¿qué pasó? No, dice Andrés, pues mira, yo no sé cómo, pero sacaba panes. Es más, hasta le di una canasta ahí a una familia, y esa familia se la pasó otra, y salían panes y salían peces. 15,000, hermanos. 15,000 bocas que alimentar. ¿Sí? Vista, pura vista. Estamos viendo el milagro. ¿Sí? Y entonces no solamente comieron, se saciaron. Yo vi algunos ayer, hermanos, como que dijeron, ay, ¿dónde está el segundo platillo, verdad? Lo vi en sus caras y en su estómago. Se saciaron. No fue de que, oye, pues me quedó tantita hambre, pero pues así déjale porque somos 15,000. No, fue de que terminaron de comer y, ay, pues no me puedo mover. Quedé bien lleno, como nunca había comido antes. ¿Sí? Y las familias, el murmuro, ¿verdad? 15,000, hermanos. Hágase la idea, somos 50 aquí. Hermanos, los 15,000 no caben en el terreno de la iglesia. En el terreno, todos apretados, no caben. Ni juntando aquel monte que está enfrente. ¿Sí? Y los murmuros. Y la gente maravillada, ¿sí? O quizá el que estaba mero atrás dijo, oigan, pues estos cargan con mucha comida, ¿eh? El de que está atrás no se dio cuenta. No, ese Jesús sí que la arma bien. Está muy bien organizado. Cuando predica, carga con bastante comida. Mira, comimos todo. Y hasta sobró. Y nos llenamos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, todos se sacian. Todos comieron. Recogieron lo que sobró. 12 cestas llenas. Y Judas rascándose la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Y Pedro y Tomás y Felipe, oye, ¿cuántos panes había en las cestas con las que comenzamos? Pues yo traje 5 panes, fue lo único que teníamos, y 2 peces. Oye, pero tenemos 12 cestas llenas. A ver, 5 más 2 son 7. ¿Sí? Y no llena la cesta. No, de plano, digo, si sé matemáticas o no importa. Aquí las leyes de las matemáticas se quebraron. 2 más 2 no es 2. 5 más 2 no es 7. 5 más 2 es 15,000. 5 más 2 es 30,000. Porque no se comieron un pan, hermano. Quizás se comieron 2 o 3. 15 más 2 no es 30,000, es 60,000. ¿Sí? En las matemáticas de Dios, 15 más 5 panes más 2 peces se traduce en 60,000 entre panes y peces. ¿Sí? Vista, pura vista. Yo una vez fui, hermanos, ya tenía poco tiempo en el Evangelio, fuimos a predicar en un hospital. Yo fui con la femenil, ¿sí? Nos invitaron a los jóvenes, fuimos varios jóvenes, y me acuerdo mucho de una hermanita que ya falleció,
la hermana Pera. Y la hermana Pera, pues la líder. Y llevaban una olla de frijoles para hacer chili dogs, ¿sí? Y entonces empezó a escasear y la gente, yo estaba ahí, hermano, ayudándole a la hermana. Y entonces la hermana se detiene y dice: Señor, que no nos falte, ayúdanos. Hermanos, acabamos y sobró. Si me lo quiere creer o no me lo quiere creer, pues no es cosa mía, ¿sí? Pero la hermanita nada más elevó la mirada al cielo y le dijo: Señor, que no nos falte. Hermano, yo estaba sirviendo, ¿sí? Pero eso es vista. Lo que es impresionante no deja de ser vista, ¿sí? Aunque nos conmueve, no deja de ser vista. Y yo le quiero demostrar el día de hoy que si su fe se basa en lo que ve, va a caerse al agua. Porque se durmieron. Ahí en la dormidita estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿sí? Oye, ¿tú qué piensas que pasó? No, pues yo qué sé, ¿sí? ¿Cómo funcionó eso? No, pues aparecía ahí la cosa, yo ni me di cuenta. No, yo tampoco, decía Andrés. Y se quedaron dormidos platicando. Al siguiente día se levantan, hermanos, gozosos, porque hubo un milagro, ¿sí? Y entonces el Señor les dice: yo los alcanzo, súbanse a la barca, denle, yo los alcanzo. Sí, Señor, no te apures, bien gozosos. Habían visto el milagro, hermano. Sí, Señor, dale, tú nos alcanzas, ahí vamos, ahí te esperamos, ¿sí? Cuando lleguemos a la otra orilla, vamos a hacer ahí, ya va a estar el campamento, Jesús. Te llamamos para que tú llegues. Ok. Se suben a la barca, se van, y se les hace de noche, hermanos. Dice la palabra que estaban en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia romana, de 3 a 6 de la madrugada. De 3 a 6 de la madrugada, ¿sí? Se fueron, les dio la noche, no llegaron. Recorrieron alrededor de 6 kilómetros, ¿sí? Que son 30 estados, y no llegaron. Y entonces empezó que había ahí situación, se empezó a nublar. Oye, se está nublando, sí, no, y no hemos llegado, no se ve nada, ¿sí? La luz de la luna la está tapando una nube, y aparte es luna creciente, no se ve nada. A oscuras, hermanos, con las lamparitas, ¿verdad? No tenían celular para sacar ahí, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ven un espíritu en el agua y se asustan. Y el espíritu les habla y les dice: no teman, yo soy. Y evoca a Moisés en la zarza ardiendo, ¿sí? Cuando yo vaya, ¿de parte de quién voy a ir?, le dice Moisés a Jehová. Cuando yo vaya a tu pueblo, ¿de parte de quién voy a ir? ¿Cuál es el nombre del Dios? Y le dice Jehová: yo soy el que soy, te manda. Diles que el yo soy. Y aquí Jesús evoca aquello, lo proclama: no teman, yo soy. Y quizá, hermanos, en ese momento las aguas se movieron donde él estaba parado, porque dijo: yo soy. Porque cuando lo van a buscar en el Getsemaní para llevárselo, y preguntan: buscamos a Jesús Nazareno, y él se levanta y se pone enfrente y les dice: yo soy. Aquellos hombres caen, fueron tumbados por la evocación del nombre de Dios.
yo soy. Yahweh, yo soy. Y entonces, quizá, insisto, las aguas se mueven porque aquel nombre trae poder. Y lo ven y dicen, es el maestro. Claro que soy yo, porque un espíritu no tiene cuerpo. Soy yo. Y entonces Pedro lo ve. Este no está en una barca, porque era de noche, ¿verdad? Jesús, ¿estás caminando sobre el agua? ¿Qué le diría Jesús? Yo la hice, yo la creé, porque por mí fueron hechas todas las cosas, y sin mí nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Bueno, Juan lo dice, y sin él, pero eso diría Jesús. Yo hice el agua, Pedro. Ah, bueno, si tú hiciste el agua, entonces ayúdame. Di que yo vaya, da la orden. Aquí hay una enseñanza tremenda. Da la orden, Señor. Di que yo baje y camine. Porque si tú no lo dices, yo no voy. Oh, Pedro, estás madurando. No te aventaste sobre el agua, o quizá le tuviste miedo, pero le pediste primero el consejo a Dios. Di que vaya. Y el Señor le dice, ve. Y entonces Pedro, hermanos, los 12 se imaginan. Los otros 11, viendo a Pedro y uno tratando ahí de controlar el estribor y la popa, yo qué sé cómo se llama. Sí, el mástil ahí. Y viéndolo mientras están trabajando, y viendo a Pedro y se está moviendo la barca. Y alrededor, hermanos, las olas, ¿sí? Yo tengo una foto de cuando era niño en un barquito de Acapulco que te llevaba a una islita. Rojo y llore. Y me acuerdo, porque, hermanos, se nos vino un tremendo viento, ¿sí? Antes no tengo trauma con el agua, que las olas se metían y era un viento tranquilo. Ahora imagínense lo que sucedía aquí, ¿sí? Porque el mar, hermanos, para el judío es caos. El mar para el hebreo es caos, ¿sí? Por eso dice la palabra que los mares y las aguas entregaron a sus muertos en Apocalipsis. Y entonces están ahí viéndolo a Pedro. Pedro se baja y camina sobre el agua. Pone el primer pie. Yo no sé si se mojó el pie o no se lo mojó. Yo no sé si flotó sobre el agua o tocó el agua y flotó o se sostuvo. Yo no sé cómo fue, pero recuerde que en el Señor 5 más 2 son 60,000. ¿Se acuerdan? 5 más 2 no son 7, son 60,000. Así que pararse sobre el agua, hermano, si 5 más 2 son 60,000, pararse como el agua, pues es la guardería, ¿sí? Y entonces camina y está viendo a Jesús. Y entonces, hermano, usted se sabe la historia, ve alrededor el viento fuerte y cae, ¿sí? El 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor,
O dijo, Señor, échame la mano, ¿no? Me estoy hundiendo. ¡Señor! Gritando. Sí. Y qué hermoso es nuestro Señor, porque dice, al momento. Yo busqué en muchas versiones y busqué el griego, hermanos, y porque me atrajo la atención, y aquí dice, inmediatamente. Inmediatamente, hermanos. Jesús, extendiendo la mano, asió de él. ¿Sí? Y cuando lo agarra, hermano, y lo acerca a su cara a cara, porque ¿cómo se sostuvo? Con el poder de Jesús. Y le dice, aquí en su cara, hermano, aquí cerquita. El viento, hermano, todo lo que da, los discípulos ahí controlando la barca. Y le dice, aquí en su cara, hermano, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Hermano, ese susurro no lo queremos escuchar. Hombre de poca fe. Ese susurro de Dios que nunca pase por nuestros oídos. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Entiende por qué la pregunta da en el clavo? ¿Cuántos dracmas tenías, Pedro? 200. ¿Cuántos panes? 5. ¿Y cuántos peces? 2. ¿Y a cuántos alimentamos? A 60,000, Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Se entiende, hermano? Porque aquí, hermano, el Señor nos demuestra que la fe no está en la vista. La fe que está en la vista, tarde que temprano se le va a ahogar. La fe que está en sus condiciones económicas, que usted ve y no sale de la deuda, que usted ve y no sale la casa, que usted ve y no sale para el carro, que usted ve y no sale para el mes, que usted ve y nada más la familia no, y que el hijo no, y que el esposo no, pero que usted ve. Porque no es por la vista. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿De qué le sirvió a los discípulos ver el milagro? ¿De qué le sirvió si no creyeron? ¿De qué le sirvió a Judas ver que no necesitaba 200 dracmas? No necesitaba ninguna cantidad de dinero para ser abastecido completamente y plenamente, si entregó al Señor por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, hermano. Si Esaú entregó su primogenitura por un platillo de lentejas. ¿De qué sirve la fe? ¿A través de la vista? No sirve, porque la fe no es a través de la vista. El Señor quizá ha hecho milagros en su vida, no lo dudo. Sí, no lo dudo. Pero ahí no está la fortaleza de su fe. No, el Señor hace como 70 años, 60, 50 hizo este milagro, y es el milagro que siempre traemos en la cabeza. Qué bueno que hizo el milagro, pero ahí no está su fe. Ahí no debe de estar su fe. Porque tarde que temprano, hermanos, cuando vea alrededor, ¿sí? Cuando vea
porque se acostumbró a tener fe por su vista, cuando vea y cuando haga su estado de cuenta y cuando saque sus números y vea, ay, hijo, esto estoy gastando mucho, como me pasó a mí. Yo mejor lo dejé de hacer, hermano. Sí. No digo que lo deje de hacer, a mí eso fue personal, porque, insisto, ser ordenados es muy bueno, pero no me dejará mentir que cuando uno ve su condición, uno empieza a dudar. Por eso el dar es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, no de orden, no de mandato. Es una cuestión de fe. No, yo voy a dar cuando me sobre. No, nunca vas a dar. Porque en tus ojos nunca te va a sobrar. En tus ojos siempre te va a faltar, porque en tus ojos tú ves y quieres creer con lo que ves. Y no estoy hablando del diezmo y de las ofrendas solamente, hermanos. Estoy hablando de ver por el menesteroso, por el pobre, de ir a la viuda, al huérfano. ¿Sí? Porque cuando nos hacemos, hermanos, nos acostumbramos a ver para creer, viene cualquier viento, hermano, y nos tumba. Entonces, pastor, ¿cómo entonces habremos de fortalecer nuestra fe? Escuche a Dios y crea. Escuche a Dios y crea. Usted tiene 200 dracmas, no importa. Sí va a salir. Sí va a salir el mes, hermano. Sí va a salir la deuda. Sí va a salir. Se lo aseguro. Tiene nada más 5 panes y 2 peces. Sí sale. Hasta satisfecho va a quedar. En marzo va a subir 1 kilo. Eso no les gustó, ¿verdad? Porque comieron bien. Porque fueron saciados. Sí va a salir, hermano. Porque, hermano, el Señor no miente. El que habla no miente. Porque si nuestros padres, dice el Señor Jesús, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas. El viernes hablamos sobre el pedir. Como el Señor les dijo, todas las cosas que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y yo les dije, todo es todo, hermano. Escuche la enseñanza para que entienda que es todo. ¿Sí? Y entonces Jesús les dice, hombres de poca fe, si el Señor viste a las flores del campo como ni siquiera Salomón jamás se vistió, para luego el día de mañana ser cortadas y echadas al fuego, si así el Señor las viste con esa hermosura, ¿cómo no les va a proveer a ustedes de su abrigo? Y si el Señor a los pajaritos y a las aves del cielo que no trabajan y no hilan, el Señor les da su sustento diario, ¿cómo no les dará también a ustedes? Y dice, hombres de poca fe. ¿Se fijan, hermano? Pero caminar en fe no es nada fácil. Ocupa escuchar con un corazón abierto la palabra de Dios. Y hermano, sabe que cuando usted escucha la palabra de Dios con corazón abierto, y acá está el viento fuerte, aquí está la casa que no he terminado de pagar, y aquí está la deuda, y aquí están mis hijos,
y todo lo que veo me hunde más porque lo estoy viendo. Todo lo que veo me hunde más. Y aquí está la enfermedad, aquí está mi pulmón más pequeño que el otro, y aquí está que nada más me agacho y me fatigo. Pero lo veo y lo siento. Y no se siente bonito, hermano, se siente feo. Cuando yo veo lo que me rodea, se siente feo. Pero no ando a través de la vista. No camino a través de lo que se ve. Y entonces mi cuerpo me grita: no puedes respirar bien, te falta oxígeno, tu pulmón está mal. Mi cuerpo me lo grita, pero yo le digo a mi cuerpo: yo no ando por vista. Yo no camino por vista. Hermano, cuando salí del hospital no podía ni bajarle al baño porque me fatigaba. Y es duro ver la realidad que te rodea, hermanos, pero sus circunstancias no son un problema para Dios. Mira, el Señor con un parpadeo, hermanos, transforma 5 panes y 2 peces en 60,000. Pero la pregunta que nos hace el Señor aquí, hermano, a usted y a mí, cara a cara, cerquita, como con susurro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe, mujer de poca fe? Niño no, el niño sí tiene fe. ¿Por qué dudaste? Maestro, le dice Marta, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Marta, va a resucitar. Sí, yo lo sé, maestro, en el día postrero, en la resurrección. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, yo he creído eso. Vamos, Marta, vamos con Lázaro. Sí, Señor, vamos. Y llega Jesús a la escena. Están los judíos llorando junto con María, la hermana de Marta, y Lázaro. Y entonces el Señor ve y llora porque el Señor se estremece, porque se duele con los que se duelen. Y entonces le dice a Marta: ¿dónde está Lázaro? Ahí en esa cueva. Quiten la piedra. No, Señor, ya huele feo, ya hiede, tiene 4 días de muerte. Marta, ¿qué te acabo de decir, Marta? Te hice una pregunta, Marta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y Marta, me dijiste: sí, Señor, yo lo he creído. Entonces ve y quita la piedra. No me digas que hiede, porque eso es tu vista. Porque no te he dicho yo que si crees, le dice Jesús. Escucha, hermano, si crees, verás la gloria de Dios. No si ves, si crees, verás la gloria de Dios. Marta, quiten la piedra. Lázaro, sal. Y Lázaro sale, vivo, limpio, resucitado. ¿Ves, Marta, la gloria de Dios?
Hermano, quizás yo soy ajeno a muchas de sus dificultades. Quizá conozco otras, pero no conozco todas. Pero de algo estoy seguro, todas y cada una de ellas requieren fe. No, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy... No lo sé, hermano, no lo sé quizá. Pero así se lleve 3 horas en contármelo, o se lleve 10 minutos, requiere fe. Porque si usted cree, verá la gloria de Dios. Se trata de fe, hermanos. Se trata de fe. No se trata de otra cosa. Se trata de fe. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel en el desierto? El maná, no me lo guarden. No me lo guarden. Lo que sobre, se tira. ¿Por qué les dijo eso? Y luego lo guardaban, hermanos, porque andaban por vista. Oye, estamos en el desierto. Sí, pero tienes una columna de fuego en la noche y tienes unas nubes en el día. Sí, pero acabas de ver que 5 más 7 son 60,000. Pero no me basta, porque la vista nunca va a ser suficiente. No, hermanos, si usted anda por vista, no lo va a lograr. La deuda se va a hacer más grande. La casa nunca se va a pagar. El esposo, la esposa, el hijo, el nieto, lo que sea, es por fe. Y nada más por la misericordia y la gracia de Dios se logra, aún y en nuestra incredulidad, para que creamos. Pero es por fe, no por vista. Y entonces el Señor al siguiente día hacía que el maná se echara a perder. No van a guardar, porque yo al siguiente día les voy a volver a dar. Confíen, confíen, confíen en su Dios, al que le cantan. Confíen en el Dios que creyeron quizás sus padres, o que quizá creyeron también sus abuelos. Confíen, porque el que habla no miente. Confíen. Y si el Señor nos dijese el día de hoy a través de esta palabra: hombre de poca fe, no es para sentirnos mal, es para volvernos a la fe. En Egipto, el pueblo de Israel no estaba en el desierto, hermanos. Estaba en pastos verdes. Los egipcios colocaron a los israelitas, a los hebreos, a pastorear, porque para el egipcio el pastoreo de ovejas era un trabajo insignificante. Y los ponían a ellos a pastorear. ¿Y dónde pastorean? En pastos. Los hebreos vivían en pastos. En el desierto, en Egipto. Por eso cuando van al desierto les dice a Moisés: nos sacaste de allá, estábamos muy bien. Porque veían el pasto, ¿no? Veían el pasto verde, veían el agua. Hermanos, en Egipto tenían el río Nilo. El río Nilo es el abuelo de los ríos. Aún al día de hoy está vigente y sigue dando vida. El río Nilo es el río de los ríos. Iba a haber vida alrededor, pero luego los manda a la tierra prometida y está el río Jordán, hermanos, y el río Jordán es un bebé.
es un riachuelo. Oye, Señor, ¿no te equivocaste, Señor? El del Nilo estaba más grande. Este está muy chiquito, Señor, no va a reverdecer aquí nada. ¿No te equivocaste? Moisés, pregúntale a Dios. ¿Sabe por qué el Señor los manda ahí? Para que dependan de las lluvias. ¿Y quién manda la lluvia? Dios. Para que anden por fe, no por vista. El Nilo se quedó atrás. Andar por vista está allá. Tú ya no vives por vista. Observa tu río Jordán, está chiquito, sí. Observa tu cartera, está chiquita, ¿qué importa? Tú tienes al Rey de Reyes. Tú tienes al Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata. Tú estás viendo con tu vista el río Nilo, hermanos, y lo comparas con el Jordán y dices, no, Señor, te equivocaste. Pero si usted empieza a ver con sus ojos espirituales, a ver arriba, que el Señor lo ha acercado a usted a Él, lo ha reconciliado con Él. Usted va a ver el río Jordán y va a decir, gloria a ti, Señor, porque yo sé que aquí te vas a gloriar, porque aquí no pueden hacer nada verde, pero tú mandarás la lluvia, la temprana y la tardía, en sus estaciones, porque te honraremos, porque te alabaremos, porque te obedeceremos, porque estaremos en tus estatutos. Tú lo mandarás. Siempre ha sido por fe. Cuando Abraham llevaba a Isaac a sacrificarlo a petición de su Dios, nuestro Dios, en la mente de Abraham, ¿sabe qué haría, hermano? Imagínense, Abraham, te voy a dar un hijo, y ese hijo con Sara es el de la promesa, y voy a llenar la tierra con ese hijo tuyo. Te creo, Señor, te creo. Pasan sus añitos, nace Abraham. Abraham tiene como 30 años, hermanos. Abraham no es un niño. Abraham es un joven, como de 30. Fuerte. Abraham, vete. El Señor me pidió hacer un sacrificio. Sí, Padre, vamos. ¿A dónde vamos? Allá al monte. Tráete a los siervos. ¿Sí? Les habla. Les habla mi papá. Vénganse. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Qué está pensando Abraham, hermano? Señor, a ver, 2 más 7, 2 más 5 son 7 o son 60,000. ¿El río Nilo o el río Jordán? ¿Guardo el maná o no lo guardo? Señor, no entiendo. ¿Cuál es la respuesta? ¿O sí entendía Abraham? Señor, me dijiste que a través de él, pero pues ocupa estar vivo. Ocupa estar vivo, Señor, tú lo sabes, para que él se pueda casar y tener hijos, y luego él más hijos y los hijos de sus hijos, y llenar la tierra, como tú me dijiste, Señor. Yo no lo dije, lo dijiste tú. Yo no me hice esa promesa a mí mismo, me la dijiste tú a mí. Tú me dijiste que como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Señor. ¿Sabe qué pensaba Abraham? Lo dice Hebreos, lo dice el autor de Hebreos. En la mente de Abraham, decía Abraham, Dios puede aún resucitar a los muertos. Porque si el Señor dijo que de mi hijo, que ahorita voy a sacrificar, me va a dar herencia, lo va a hacer. Y dice la palabra que Abraham no se debilitó en la fe. No en la vista, porque en la vista hubiera visto, hermano, ¿qué hubiera pasado? Aquí está mi hijo, allá está el holocausto, allá está el altar para el sacrificio. ¿Qué hubiera sido en la vista? Se hunde.
Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni de la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas. Plenamente convencido de que era poderoso para cumplir su promesa. Y entonces nace Isaac. Y entonces va, y usted se sabe la historia, y está por echar la mano, y el Señor manda el ángel y lo detiene. Y le dice: por cuanto me obedeciste, sí, cumpliré mi pacto. Ahí está, hermano. Y luego voltean Isaac y Abraham. Se atoró un animalito en los arbustos. Qué coincidencia. Se atoró, y es el perfecto para el sacrificio. Qué coincidencia. Ándale, Isaac, agárralo. Aquí está el sacrificio. Ese animalito, hermanos, es Jesús. Es un tipo de Cristo. Ese cordero, ese sacrificio, es Jesús. Ya, pastor, mucho show. Ya entendimos, pastor. Y ya hace hambre, ¿no? Hermano, cuando usted empieza a experimentar la fe a través de lo que no se ve, verá la gloria de Dios en todos los aspectos de su vida. Y cuando usted empieza a ver la tormenta y empieza a considerar sus circunstancias, sean cuales sean, económicas, personales, morales, de relaciones, matrimonio, hijos, se va a hundir poquito a poquito. Va a hacer mucho y no va a lograr nada. Escuche bien. Va a hacer mucho y no va a lograr nada. Le dice el Señor al pueblo de Israel: ustedes echan en el saco, pero está roto, no lo puede llenar. Pero cuando anda por fe, hermanos, se va a hacer posible. Pastor, lo dice muy fácil. Bueno, decirlo es fácil, ¿verdad? Esto es, en toda su vida cristiana lo va practicando, porque a Pedro le costó negar al Señor 3 veces, le costó cortarle la oreja a Malco, le costó darle la espalda a su maestro para que lo fueran y lo crucificaran. A Pedro le costó entender. Pero dice la historia, hermanos, que Pedro murió en una cruz de cabeza, porque él decía: no soy digno de morir como mi maestro. Le costó, le va a costar, hermano. Cuesta caminar por fe, pero va a ver la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos ver tu gloria, Padre, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro esposo o esposa, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, Señor. Queremos ver tu gloria, Padre. Queremos creer. Queremos andar por fe, no por vista. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a caminar así. Que así sea, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Hermano, ánimo. El Señor está con nosotros. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos ahorita a las 5, si Dios quiere.